Muy buenas amiguitos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de un repaso de matemáticas previo a un examen que tendrá un resultado, esperemos, favorable para la persona que ustedes están escuchando en estos instantes. Bien, este repaso consiste en 5 temas muy sencillos que son, como podemos ver, un primer ejercicio de aritmética, un segundo ejercicio de álgebra, un tercer ejercicio de trigonometría, un cuarto ejercicio, o bien un cuarto tema correspondiente a límites, que esto es de cálculo, y finalmente un ejercicio de derivadas. Muy sencillo, muy fácil, pan comido, easy peasy, como dirían los gringos. No incluye integrales, de hecho el examen está muy sencillo, así que quien lo pierda o quien no tenga una buena nota en este es porque no sé qué piensa de la vida, la verdad. No sé qué piensa de la vida. Así que vamos a empezar. En el primer ejercicio tenemos bien este planteamiento de aritmética muy sencillo. La clave para estos ejercicios y que son la base de todas las operaciones que necesitaremos realizar o el componente matemático que necesitamos para más adelante. Para resolver estos ejercicios hay que tener en cuenta lo que es la jerarquía de operaciones. Entonces, si hablamos de la jerarquía de operaciones, digámoslo ahí, de operaciones, entonces tenemos cuatro digámosle, eh, cuatro jerarquías que hay que respetar a la hora de hacer operaciones aritméticas y que esto influye para matemáticas o temas que, sabes, como una pirámide, ¿no? Que uno va sumando pues conceptos que necesita más adelante. Esto es lo más esencial de todo, matemática de primaria básicamente. Entonces la primera jerarquía que debemos respetar son los paréntesis. Esto es lo primero que hay que resolver siempre. Luego tenemos lo que son potencias o radicales o logaritmos. Esa es la segunda jerarquía. Entonces uno evalúa primero paréntesis o corchetes o estos que nadie sabe hacer bien, cuyo nombre no recuerdo. Luego tenemos potencias, radicales o logaritmos. En tercer lugar tenemos multiplicaciones y divisiones en ese orden, muy importante. Y por último, sumas y restas. Teniendo en cuenta esto, pues ya podemos resolver el ejercicio. Entonces, 15 sigue igual, no afecta nada. Tenemos el menos 5 que es afectado por un paréntesis que vamos a resolver como lo vemos acá. En el primer lugar en la jerarquía vamos a proceder a resolver ese paréntesis. ¿Qué tiene ese paréntesis? Una resta. 6 menos 10. 6 menos 10 es menos 4. Matemáticas fáciles, muy fáciles. Más que tenemos 4 que multiplica a otro paréntesis que tiene una suma. 7 más 2, que hasta donde yo tengo entendido, eso da 9. Listo. Primer paso, listo. Segundo paso, tenemos el 15 que sigue igual. Entonces vamos de adentro hacia afuera. Esa es la clave para la aritmética o pues para estos ejercicios. De adentro hacia afuera. Menos 5. Dejemos el menos acá por ahora. 5 por menos 4, entonces, digamos, incluyamos el signo. Entonces, al operar signos, recordemos que la multiplicación de signos, que probablemente quien esté escuchando esto recuerde sus hermosos años de sexto de primaria, las operaciones de signos son las siguientes: más por menos es menos, menos por más es menos, menos por menos da más, y más por más
da más, da positivo. En ese sentido, pues menos por menos aquí tiene que dar un más. Listo, entonces 5 por 4, que hasta donde tengo entendido, pues eso da 20. Más, aquí tenemos otro paréntesis, otra multiplicación, que es 4 por 9, entonces que según mis cuentas da 36. Perdón los números. Listo, ya ahora nos queda básicamente una suma. Entonces si sumamos 15 más menos 15, perdón, más 20, eso da 5, y más 36, eso nos debe dar como una respuesta 41. 5 más 36, 41. Y listo, esta es la respuesta a nuestro ejercicio. Y tenemos la primera parte, muy sencillo, muy fácil. Quien esté escuchando esto no se puede quejar en lo absoluto. Si se queja es porque es muy llorona esa persona. Listo, pasamos al segundo tema. Volvemos al color negro. Aquí tenemos un ejercicio de álgebra muy sencillo, muy fácil. No encontrará la persona que haga el examen algo muy diferente a esto. Tenemos entonces una suma, la persona, bueno, pueden apreciar que aquí no hay multiplicaciones, ni propiedades de raíces, ni de potencias, solo operaciones aditivas o sustractivas de álgebra, muy sencillo. Igual aplica los mismos principios que en el caso pasado, hay que aplicar la jerarquía de operaciones y de signos, nada del otro mundo. Entonces empezamos, 5p, aquí puede ser cualquier letra, eso la verdad es que da igual, 5p al cubo más 3p al cubo, que sigue igual, no cambia, menos, entonces procedemos a resolver este paréntesis. Bueno, por si no se tiene muy claro cómo se operan estas letras con números y exponentes, pues letras con el mismo exponente se suman. Entonces, si tenemos p a la n más p a la n, pues da 2p a la n. Si tenemos p a la m más p a la n, pues eso nos da p a la m más p a la n. Para que se sumen, pues tienen que tener los mismos exponentes para que se puedan sumar, ¿no?, estos componentes algebraicos. Entonces aquí vemos menos 3p al cubo, menos 2p al cubo, más 5p al cubo. Vemos que todos tienen el mismo exponente, entonces se pueden sumar perfectamente. Entonces menos 3p al cubo menos 2p al cubo dan menos 5p al cubo, más 5p al cubo, esto da 0, muy sencillo, y menos 6p. Listo, aquí tenemos entonces 0, que aquí lo podemos quitar, 5p al cubo más 3p al cubo, esto nos daría 8p al cubo, menos 6p al cubo. Y esa sería la respuesta. Aquí como tenemos un número par y aquí tenemos una p, se podría factorizar. Usualmente las respuestas pues se suelen dejar un poco más elegantes, entonces se emplea factorización. Igual en el examen pues no se va a pedir estas consideraciones, pero digamos si se quisiera factorizar y presentar la respuesta de una forma más elegante, digamos, entonces factorizamos el 2 y el p, entonces que sería factor común de 4p al cubo menos 3. Listo. Entonces, como tal, formalmente esa sería la respuesta. Bien, tenemos el segundo ejercicio realizado. Ahora pasamos al tercer ejercicio. Quiero hacerlo con un color azul, que es un ejercicio de trigonometría de toda la vida, muy sencillo, lo más básico que se puede encontrar en trigonometría. Aquí nos preguntan cuál es el valor de h o de la hipotenusa. Recordemos que un triángulo rectángulo tiene digamos, si tomamos este ángulo, hay que siempre mirar desde qué ángulo se está tomando. Cuando hablamos de triángulos rectángulos es que obviamente tiene un ángulo de 90 grados, que se simboliza con este cuadradito, y dos ángulos.
que pues, se les puede llamar de cualquier forma. Digamos que llamo uno alfa y el otro beta. Entonces tenemos un cateto, digamos, si lo miramos desde el ángulo alfa, el ángulo alfa siempre tendrá un cateto opuesto y un cateto adyacente, y la hipotenusa. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio sumamente fácil? Pues con el llamado, conocido y famosísimo teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Pitágoras, listo. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Listo, esa ecuación es la que nos sirve para resolver cualquier tipo de triángulos rectángulos en donde pues queramos relacionar pues sus catetos y su hipotenusa. Cuando queremos involucrar ángulos, pues hay que tener en cuenta otras ecuaciones, otras consideraciones, pero pues dentro de lo que vamos a tratar, pues no hay problema en eso. Ok, listo, entonces nos piden hallar h, que aquí vemos que pues es la misma hipotenusa, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces h al cuadrado es igual a la suma de los catetos, bueno, de los catetos al cuadrado. Bueno, esto parece un 10, pero en realidad es un 20. Voy a borrarlo porque es francamente espantoso. Ok, aquí vamos a poner un 20. Bueno, ahí se ve mejor, se ve un poco más digno. Entonces, h de la hipotenusa al cuadrado más el cateto, digamos, todo aquí podemos tomar alfa, pero también podemos tomar beta, no, eso no importa la verdad, pero digamos que tomamos alfa. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? Pues 20 al cuadrado. 20 al cuadrado más el cateto opuesto, que es 10 al cuadrado. Despejamos h. ¿Cómo despejamos h? A la hipotenusa. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Esto se anula con este, se cancelan. Entonces queda h es igual a raíz cuadrada de 20 al cuadrado. La raíz de 20 al cuadrado es 400 más 10 al cuadrado, que es 100. Entonces h es igual a la raíz de 400 más 100, 500. Y la raíz de 500, bueno, ahí se puede aplicar propiedades de exponentes y de radicales para ofrecer una respuesta más elegante, más simple. En el examen pues no quiero complicar a la persona en cuestión para que no llorique. Entonces esta respuesta será válida, pero pues si se aplican propiedades de exponentes y de radicales, h será a 10 raíz de 5. Esta sería la respuesta más adecuada, pero como dije anteriormente, pues esta respuesta es totalmente válida para los propósitos del examen. No estamos pidiendo nada difícil, nada del otro mundo, nada rebuscado, matemáticas básicas como para un niño. Listo, tenemos la parte de trigonometría hecha. Pasamos a cálculo, límite, un límite muy sencillo. Aquí, bueno, el límite se aplica a lo que es el cálculo diferencial. Si repasamos una definición muy rápida de lo que es un límite, tenemos una función cualquiera, f(x), cualquiera, una función f(x), aquí iría y, aquí iría x. Digamos, si queremos hallar el límite de esa función cuando este tiende a c, cuando tiende a un número c cualquiera, pues el límite será
por definición, pues tomar valores de x que se vayan acercando tanto por la derecha como por la izquierda, valores muy cercanos que se acercan a este punto. Entonces pues cuando en este ejemplo, digamos, explicativo, pues no hay problema porque vemos que la función es continua, ¿no? Entonces los límites tienen mucha relación o dependen, digamos, mucho de la continuidad de las funciones. Entonces aquí, como la función es continua, pues aquí el límite simplemente será pues f igual a c. El límite cuando f tiende a este número, cuando se acerca a este número, a esta abscisa, pues será f de c, por lo que la función es continua. Supongamos que la función es un poco más diferente. Digamos que aquí tenemos una asíntota, es decir, un valor que la función no puede tomar o no toma. Digamos que aquí tenemos una asíntota, no sé, así. Aquí tiende a esta asíntota. Aquí digamos que baja así, una función un poco extraña. Digamos aquí que hay una asíntota. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo un poco más sencillo. Digamos que la función tiene esta asíntota en un punto, en un número a, que la función tiene esta asíntota, o sea, es decir, f no puede valer a, no puede tocar este valor, no puede tomar este valor, mejor dicho. Entonces digamos que la función toma este valor. Entonces cuando aquí x se acerca al infinito, pues la función se va acercando a ese valor. Esto puede tener infinitas posibilidades, pueden haber infinitas posibilidades de funciones asintóticas. Para este ejemplo particular, entonces, digamos que queremos hallar el límite cuando la función f... Uy, zancudo. Ayuda. Perdón. Bueno, cuando la función, digamos, quiere tomar, cuando f tiende al infinito. Eso se suele preguntar mucho. ¿Qué pasa cuando f tiende al infinito? Entonces, bueno, aquí habría que entrar en propiedades de límites o algo mucho más, digamos, no tampoco, eso es en realidad bastante sencillo, pero hay que mirar un poco herramientas más sofisticadas, algo un poco más sofisticado que lo que vamos a ver en este ejemplo. Pero lo que quiero decir es que es lo que es la definición de límite como tal. Aquí vemos que esta función, bueno, es continua, digamos es continua, porque aquí no se detiene, no tiene una asíntota, pero aquí tiene, perdón, no tiene cortes, o sea, no está fragmentada, es continua en todo el eje X, pero es asintótica, tiene una asíntota en A. Entonces, ¿qué pasa cuando esta función tiende al infinito? Entonces vemos que la función como tal nunca toca este eje, está ordenada. Entonces, digamos, por inspección podemos ver que cuando más la función se acerca al infinito esta altura se está haciendo cada vez más pequeña. Entonces al infinito, un número muy grande. Entonces el límite cuando x tiende al infinito de f, pues vemos que por inspección pues vemos que cada vez se va acercando más a A. Entonces pues por inspección matemáticamente eso se puede demostrar. Si hay una formulación un poco más sofisticada, pues vemos que tiende a A. No es exactamente A, no va a ser A, porque pues aquí hay una asíntota. La función nunca va a tocar ese valor, este eje, pero se va a acercar mucho. Entonces te decimos que tiende a, ¿sí? O es igual a, eso es lo que significa un límite. Digamos, si aquí ya hay lo que decíamos de funciones asintóticas, discontinuas, perdón, aquí tenemos, por ejemplo, esta sí que es una función discontinua.
¿sí? Entonces aquí la función viene acá, tiende al infinito en y, ¿sí? No sigue totalmente el eje x. Aquí tiene una asíntota y luego el infinito viene acá a continuar, ¿sí? Entonces digamos que queremos calcular el límite cuando la función digamos g se acerca a b. ¿Qué pasa cuando se acerca a b? Eso es el límite. El límite quiere derivar qué pasa con la función cuando se acerca a un valor de x o de la variable independiente pues determinado, ¿sí? Eso es lo que quiere averiguar el límite. Bueno, esto no va en el examen para nada, sino pues creo que habría problemas, pero creo que viene bien como un recorderis y como cultura general matemática. Siempre viene bien. Bueno, entremos en materia de este ejercicio. Entonces límite, ya teniendo en cuenta eso, entonces ¿qué hace el límite? Pues buscar qué valor toma la función cuando x se acerca o toma ese valor. Entonces vemos, primero pues tenemos el límite, evaluémoslo. Bueno, evaluemos primero la función, esta función, cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué es evaluar? Pues básicamente reemplazar. Entonces, aquí tenemos 2, bueno, aquí hacemos esta operación, 2x cuadrado menos x cuadrado, esto da x cuadrado menos x sobre 3x, aquí más por menos da menos 2x, y aquí todo se puede operar, x al cuadrado menos x, 3x menos 2x da x. Listo, ahora sí, bueno, evaluemos el límite cuando x tiende a 0 de esta función, x al cuadrado menos x sobre x. Listo, es reemplazar. Entonces 0 al cuadrado menos 0 sobre 0. Entonces, ¿qué pasa? 0 al cuadrado, 0. Menos 0 sobre 0. 0 menos 0 igual a 0 sobre 0. ¿Qué pasa cuando una función o ahí tenemos un 0 entre 0? Pues esto es una indeterminación. ¿Qué significa eso? Que la función simplemente está indeterminada, no se sabe qué pasa ahí. Indeterminada, entonces, ¿qué decimos? Bueno, ni modo, no se puede hacer nada más. En este caso, si se puede hacer algo, se puede emplear de factorización de procesos algebraicos para solucionar este problema. Si aquí no hubiese indeterminación, digamos aquí hubiese 0 sobre, no sé, 3, pues esto da 0, entonces decimos que el límite pues da 0. Ese es el límite, ese es el valor del límite, no hay problema. Si diese 3 sobre 0, pues aquí ya habría que entrar en otras consideraciones. Habría que mirar algo como esto, bueno, algo como esto, digamos que aquí hay una asíntota, la función está acá, entonces empezar a tomar valores en este punto C, digamos, tomar valores por la izquierda y por la derecha, a ver qué pasa ahí. Pero pues no vamos a profundizar en eso, el examen no tiene nada de eso, así que pues no hay por qué tener. Pero digamos que en este caso pues nos dio una indeterminación, hay que solucionar, hay que solventar esa indeterminación de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? Insisto, con herramientas o bueno, conocimientos de factorización muy sencillos. Entonces esta es la función, entonces vamos a factorizar, vemos que acá hay una x y acá hay una x, entonces esta se puede factorizar. Entonces tenemos el límite, siempre hay que poner el límite cuando hacemos estos cálculos, el límite solo se quita cuando se reemplaza el valor de la x. Entonces factorizamos, x es factor de x menos 1, ¿sí? Esa es la factorización sobre x. Listo, aquí tenemos una factorización, vemos que aquí esta x se cancela con esta x, nos queda entonces el límite
límite cuando x tiende a 0 de x menos 1. Eso fue lo que nos quedó. Listo, reemplazamos. Reemplazamos el valor de 0 en esta función, hallamos el límite. Entonces 0 menos 1 y 0 menos 1, tengo entendido que eso da menos 1. Entonces esa es la respuesta. Esa es la respuesta a este ejercicio. Muy sencillo. No se encontrará algo más difícil que esto en el examen. Muy sencillo, listo. Bien, por último, encontramos el último tema de este simpático repaso, que esto es de derivadas. Recordemos, como hicimos en límites, qué es una derivada. Muy rápidamente, digamos que aquí tenemos una función. Bueno, la derivada tiene varias definiciones, tiene muchísimas utilidades, no solamente en matemáticas, en ingeniería, en física, en química, en biología. La vida está llena de derivadas. Están por todos lados. Gracias al gran Isaac Newton, quien es el padre del cálculo, que él inventó básicamente las derivadas. Bueno, entonces digamos que tenemos una función aquí cualquiera. Aquí tenemos, por ejemplo, un punto cualquiera, punto x sub y este punto tiene una imagen f de x sub y. Bueno, hay una demostración, hay una serie de cálculos, de procesos que ayudan a explicar formalmente qué es una derivada. Si vamos a una definición muy literal, la derivada es en este punto particular. Cuando queremos mirar un punto particular de la función, queremos mirar cómo se comporta esa función, qué comportamiento tiene. Entonces, lo que es la derivada es cuando trazamos una pendiente a este punto. Esta es una recta pendiente, perdón, una recta tangente, recta tangente. Cuando trazamos una tangente a este punto, miramos ahora sí cuál es la pendiente de esa recta en ese punto de esta función. ¿Qué pendiente tiene? Entonces, de acuerdo a la pendiente, pues evaluamos cuál es la derivada, ¿sí? Cuál es el comportamiento de ese valor. La derivada nos ayuda a saber si la función va creciendo, si la función es creciente, decreciente. También podemos hallar la segunda derivada para evaluar o analizar la curvatura, la concavidad de la función, si es cóncava o convexa, o si es los puntos máximos. Eso interesa mucho en funciones. Digamos que esta es una función de, no sé, digamos que tenemos el COVID, coronavirus. Tenemos la función del coronavirus en Bogotá, digamos, que es una función de distribución más o menos así. Entonces, si esta función fuese una función analítica, si tuviésemos una expresión, esta función es derivable, la función, queremos hallar el máximo. Entonces la derivada nos ayuda a hallar, nos permite determinar en qué punto de x, en qué puntos y digamos que este puede ser no sé, la población y el número de casos, no sé, qué valor máximo toma la función. Entonces la derivada, entre muchas aplicaciones, pero en esencia, como lo más básico es esto, nos permite identificar cuáles son los puntos máximos o mínimos o críticos, mejor dicho, críticos de la función. Entonces, a medida que vamos avanzando en puntos, pues vamos trazando tangentes, y las pendientes de esas tangentes pues determinan lo que es la derivada. Entonces la derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto de una función determinada. En otras palabras, podemos decir que la derivada es el estudio del cambio de una función, es la razón de cambio
cómo cambia una función. Esto se aplica mucho para modelos matemáticos cuando queremos analizar o identificar cómo cambia una función, cuál es el comportamiento del cambio de una función determinada. Esto, por ejemplo, aplica, digamos, para, digamos que tenemos una población de, digamos, tenemos un virus, por ejemplo, tenemos una población de personas o de animales, de insectos, de bacterias. Queremos analizar cuál es su comportamiento, cuál es el cambio de esta población en el tiempo. El tiempo suele ser la variable, digamos, estándar más analizada, así como cambia, digamos, la población de una familia de bacterias, o la población de un país en el tiempo, ¿sí? Entonces la derivada nos ayuda a determinar cómo cambia esa función en el tiempo, o bueno, en la determinada variable que estemos analizando, ¿sí? Suele ser el tiempo, puede ser el espacio incluso, ¿sí? Tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, haciendo esa muy escueta, muy breve explicación, introducción o repaso, mejor dicho, de lo que es el concepto de la derivada, pues entendiendo eso, entramos a la parte más sencilla, más simplona de la derivada, más que son pues calcular derivadas de funciones analíticas. Entonces hay unas fórmulas. Si las recordamos, miremos por ejemplo las funciones que tenemos aquí. Aquí tenemos la función trigonométrica, tenemos funciones algebraicas y una función exponencial. Entonces aquí recordemos si estas funciones, cuáles son sus derivadas antes de solucionar como tal toda esta función. Entonces si tenemos una función de coseno de x, pues su derivada, que se suele denotar como f' de x, también se puede denotar como y de x cuando es una sola variable, o si son derivadas parciales para varias variables, pues se denota de esta forma. Aquí tenemos otras variables, más de una variable, aquí solo hay una variable que es x. Esta notación es cuando se tiene pues solo una variable, pero perdón, varias variables. Esta es para una sola variable, que en este caso es x. Entonces si tenemos f, una función de coseno de x, una función trigonométrica, pues su derivada será pues menos seno de x. Las derivadas, dato curioso, pues se demuestran a partir de límites. Los límites ayudan a explicar y a demostrar lo que es el concepto de una derivada. Los límites también sirven para explicar el concepto de una integral, que bueno, aquí no lo vamos a tomar, no vamos a tomar ese tema. Puede ser para próximas ocasiones en donde hayan otras apuestas, pues se pueden integrar, valga la palabra, para esos temas más complejos. Pues no, en realidad son muy sencillos, pero pues más difíciles que estos, o un poco más avanzados para, bueno, para lo que se disponga. Listo, entonces esta es la derivada de una función trigonométrica de coseno. Para funciones algebraicas tomamos la forma más general. Si f de x es, por ejemplo, digamos m es una constante de x a la n, su derivada f' de x será m por n por x a la n menos 1. Entonces el exponente de n baja a multiplicar con lo que sea que esté aquí, digamos que una constante n cualquiera multiplica, y el exponente de n se le resta 1. Esa es la derivada de cualquier función trigonométrica, algebraica. Aquí tenemos la función exponencial. Las funciones exponenciales son de las más hermosas, de las más bonitas que hay. Este es el número de Euler, número presente en toda la naturaleza, como si estuviese en la naturaleza incrustado en muchas aplicaciones. Bueno, la derivada de una función exponencial, digamos, si es Euler a la x solito, pues su derivada es x
f de x es e a la x, o sea, no tiene derivada, su derivada es la misma función. Esa es una particularidad muy impactante de esa función exponencial para el número Euler, ¿no? Su demostración es también con un límite es muy cool. Bueno, pero digamos que tenemos, aquí vemos un 5, ¿qué pasa con ese 5? Si tenemos f de x de e a la cualquier número k x, la derivada de esa función será, entonces, esto, bueno, para explicar esto, en realidad se aplica la regla de la cadena, pero digamos que, no, eso, digamos aquí lo vamos a ver un poco al grano. Entonces aquí es básicamente k, aquí baja, esto es una, digamos, una fórmula, esto no debería ser así, habría que explicar todo bien cómo se hace, pero bueno, para efectos de, aquí no estamos en un curso de cálculo, sino en un repaso muy simple de matemáticas básicas hasta cálculo, hasta 11 básicamente, o sea, nada del otro mundo. Aquí es k por e a la kx. Listo, aquí tenemos ya eso. Voy a, si puedo aplicar esto, bueno, ¿cómo hago? No sé si me quepa acá. Bueno, voy a copiar la función otra vez acá. Teniendo en cuenta ya esas derivadas, hay muchas más funciones, por lo tanto hay un montón, hay más funciones trigonométricas obviamente, hay otros tipos de funciones logarítmicas, exponenciales, hay funciones con radicales, que esos son básicamente funciones también algebraicas pero con exponentes racionales. Hay muchos tipos de funciones, hay otras funciones que no son derivables, por ejemplo, pero bueno, eso no entra en esta discusión, en esta explicación. Más, esta es de las derivadas, esta es una derivada muy simple, derivada de las más básicas que puede haber. Listo, f de x, listo, f' de x, f' de x, listo. Aquí cuando, bueno, tenemos una función cualquiera que multiplica una constante, básicamente es la constante por la derivada de la función. Entonces 5, que da igual, es una constante. Recordemos que la derivada de una constante, la derivada digamos, de un número c es 0. Siempre la derivada de una constante es 0. ¿Por qué? Porque en esta función es así, ¿sí? Esto es una constante cualquiera. Entonces dijimos que la derivada es la pendiente de la recta tangente de la función en un punto. Entonces si analizamos un punto x sub y, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Pues no tiene pendiente, su pendiente es 0, no tiene inclinación alguna, es 0, ¿sí? Entonces pues, o digamos que tenemos, o que esto es muy importante tenerlo en cuenta, esto no es una recta. Si recordamos, la función de la recta es y igual a mx más b. Entonces, ¿cuál es la derivada de y? Y'. Entonces, dijimos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto. Entonces, analicemos este mismo punto x sub y. Este punto, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Vemos que esta es una función, la función es una recta. Entonces, ¿cuál es su derivada en este punto? Pues la pendiente. En cualquier punto de x, pues su derivada, su pendiente es la pendiente de la recta. Entonces, es m. La derivada de b, que es este punto en el que corta el eje y, la función, pues su derivada, la derivada de una constante, como dijimos antes, es 0. Listo, ya. Se me está haciendo muy largo el vídeo. Seguramente quien está escuchando esto dirá, pero resuelve el maldito ejercicio, como el meme de los Simpsons, del abuelo de los Simpsons. Pero pues siempre vale la pena aprender, ¿no? Bueno, la derivada de coseno dijimos que es menos seno de x, más vale que el programa esté grabando bien y que no haya perdido 40 minutos de mi vida, Dios quiera. Bueno, la derivada de 8x, digamos,
miramos, bueno, podemos mirar esta definición, que es básicamente, esta función es básicamente una recta, 8x, pero bueno, si aplicamos esta fórmula, si somos exigentes, entonces vemos que es la derivada. La constante, ¿cuál es el exponente de x aquí? 1, entonces aquí el 1 bajaría con el 8, pues 8 por una 8, ¿sí? No afecta. Y aquí 1, aquí tenemos un 1, 1 menos 1, ¿sí? Que es n menos 1, 1 menos 1 es 0. Y x a la 0, cualquier número, cualquier expresión a la 0, pues es 1. Listo. Menos. Aquí tenemos 6 por la derivada de x al cuadrado. Entonces, 2 es el exponente, baja a multiplicar por x, y 2, que es el exponente, n, menos 1, 2 menos 1, 1. Más e, aquí como lo dijimos, este es k por e a la kx, entonces k es 5, 5 por e a la kx, o sea, a la 5x. Organicemos la expresión. Dejar la respuesta así es como un poco chambón, muy chichipato, diría uno vulgarmente. Entonces uno lo organiza, a veces factoriza, agrupa términos, suma, bueno, para que quede más elegante, para que quede más presentable y más simple, más útil. Si una empresa de biología quiere analizar el comportamiento, bueno, una empresa de, no sé, quieren analizar una población y necesitan la derivada para estudiar cuál es el valor máximo, pues uno le entrega la función ya comprimida, ya sencilla, más simple, para que, pues, es como un trabajo, uno no, sí, lo presenta organizado, agradable, pulcro. En fin, bueno, aquí organizamos esto. Menos 5 seno de x, aquí queda más 8, aquí menos 6 por 2, 12, aquí x a la 1, x, aquí vemos que x a la 0 es 1, entonces 8 por 1, 8 de toda la vida, y más 5 e a la 5x, listo. Aquí tenemos casi la respuesta, pero entonces como último paso, para dejarla más agradable, más elegante, entonces aquí tenemos dos negativos, entonces pues ponemos los términos positivos al principio. Generalmente ponemos las funciones exponenciales al principio, e a la 5x y más 8 menos 12x menos 5 seno de x. No se puede factorizar nada, entonces esta es la respuesta, esta es la derivada de esta función. Muy sencillo, muy fácil. La clase se hizo un poco larga, pero el conocimiento es poder, así que no hay por qué quejarse de la vida. No todos los días tienes a alguien que dedica 43 minutos de su tiempo para hacer una explicación de matemáticas para un examen que al final pues no cambiará nuestras vidas, pero seguramente lo pasaremos muy bien. Así pues, aquí termina este video tutorial muy simpático, muy bonito. Espero que les haya gustado, amigos. Suscríbanse a mi canal, denle like y síganme en mis redes sociales. Chao, chao.